Un gusto poder hablar con Natalia Jaureguizar. Y claro, Vasquita tiene que ver con una historia de donde vino tu sobrenombre. Contame un poquito de esa historia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? Sí, sí, así es. Mi apellido es de origen vasco. Mis bisabuelos, mi bisabuelo en realidad llegó con un hermano acá a Argentina. Se radicaron en la zona de Magiolo. eh, Después se pelearon cosas de vascos y uno agarró para un lado y el otro para el otro, pero en realidad todos los jaureguizar de acá de Argentina, hasta donde yo me he podido enterar, somos parientes en mayor o menor grado, con mayor o menor lejanía, por una cuestión de que van pasando las generaciones. Pero en Magiolo tengo mis raíces y tengo muchísima familia, algunos que todavía conservan, o sea, la línea de los Jaureguizar, porque Claro. vienen, vienen de varones, digamos, entonces van conservando el apellido, y otros apellidos pues son hijas de mujeres Jaureguizar, porque mi abuela tuvo, eh, mi abuelo Martín Jaureguizar, el papá de mi papá, eran 13 hermanos. 13. 13. Bruta para tener chica. Así que imagínate que ya de ahí para abajo toda la descendencia se va ramificando. Somos un montón. Creo que mi tío Mencho, mi tío Rubén Jaureguizar, lo llevaba la cuenta. Él era un estudioso, le gustaba mucho eso, y creo que hace unos años atrás, hace unos 30 años atrás, cuando nació mi hija mayor que lleva mi apellido, me dijo que de esa descendencia, digamos, de ese hermano, de los dos Jaureguizar, de ese hermano, ella era la número 100. Así que somos unos cuantos vascos. Y tu estructura de vida acá en Venado Tuerto hoy es con... Mi familia está formada tengo dos hijas grandes que ya se han independizado, que han hecho su vida. Y tengo una hija pequeña, una hija de 10 años, que todavía obviamente vive conmigo, con su papá. Así que tengo una nueva, digamos, como una nueva etapa de crianza también, y de vida en familia acá en Venado, como una segunda vuelta, digamos, porque también tengo nietos, así que ¿Qué tengo tal? nietos e hijos chicos. Bueno, ¿y la pasión por escribir? ¿Cuándo surgió? Siempre, siempre. Toda mi vida me gustó escribir desde muy chiquitita. Mi seño de primer y segundo grado, Teresita Contreras de Boloña. Nosotros en esa época se usaba mucho la mujer usar el apellido de casado, así que para nosotros era Tere Boloña. Una persona a la que siempre recuerdo con muchísimo cariño, y he estado en contacto últimamente con ella. Era muy imponente físicamente, más a la mirada de un niño que quizás 6 años, estoy hablando de primer grado de la escuela primaria. Ella era alta, muy bonita, muy arreglada siempre, y se tenía el pelo de un color pelirrojo. Era muy llamativo para la época y usaba muchas pulseras, era una persona muy llamativa, muy alegre, y una gran docente que sabía entender. ¿En qué escuela era? En la escuela normal. Yo hice la primaria en la escuela normal, el secundario en el Nacional 1, y después el terciario volví al normal. Así que es una escuela también que amo profundamente. Recorrer sus pasillos, su estructura, porque viste que conserva, más allá de las Sí. modificaciones y los anexos, conserva esa estructura de aquellos años, esas galerías, esos pisos de mosaico. Y te decía, por allá por primer grado ya me gustaba escribir, siempre me llamaba la atención ella, y recuerdo que hasta me hacía las notitas en el cuaderno por la letra. No tengo buena grafía, soy bastante despatarrada escribiendo manuscrito, pero ya me gustaba, y me gustaba leer, y me gustaba rimar. Me encantaba armar rimas y eso. Y durante el mismo primario, gracias tanto a la señora Tere en principio, como después, por allá debe haber sido tercero o cuarto grado, otras de mis maestras, junto con la maestra de música, le gustó un versito que había escrito yo que era una consigna, una tarea, para el aniversario, para uno de los aniversarios de la escuela. Y otro de los chicos más grandes, yo estaba como en tercer grado y él estaba en sexto o séptimo, le puso música. Y esa fue mi primera Qué bueno, mi qué primera bueno. experiencia ¿Y te de formabas música. leyendo
revistas, a ver, Villica, Anteojito, esa época, algunos libros? ¿Qué era? A ver, en mi caso siempre recuerdo que también me gustaba escribir y me nutría con la revista El Gráfico y con Osvaldo Ordizone, que escribía, era maravilloso. 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 Sí, sí, sí. Así me nutrí. En tu caso, ¿de dónde te ibas nutriendo? ¿Qué leías, por ejemplo? Hay una cuestión que es bastante particular, si se quiere, que tiene que ver con mi familia. Mi bisabuelo materno era un gran lector y un apasionado de los libros. Y en mi casa sí había una parte de su biblioteca. Él fue pasando de un lugar a otro, ya en su ancianidad se había ido a vivir con uno de sus hijos, después fue a otro lado, y una parte de su biblioteca, pues yo te hablo de biblioteca de clásicos, por ejemplo, El Quijote o clásicos, Sí, clásicos sí. de la literatura. Y mi mamá, cuando, cuando nos portábamos mal o hacíamos alguna bacana, nos mandaba a leer como castigo. Nos daba una cantidad de páginas de acuerdo a las sanciones, de acuerdo al tamaño de la macana. Pero qué bueno ese reto. Entonces, para mí no era un reto, o sea, Bueno, está bien. a mí me gustaba, Está digamos, bien. pero bueno, el tema era la imposición, el reto pasaba por el tema de no solo que nos mandaba a leer, sino que aparte cuando terminábamos la tarea que nos había asignado, vamos a suponer un capítulo, teníamos que ir a explicarle lo que habíamos leído, o sea, cosa que nos metiéramos en la pieza Claro. y nos pusiéramos a hacer otra cosa. También tuvimos una infancia distinta en el sentido de que no teníamos, no había ni celulares, ni compu, no había muchas cosas que hoy a los chicos los distrae con muchísima facilidad. Entonces también el libro por ahí en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, tenía otro significado. Qué pena que se haya perdido eso, ¿no? Lamentable, la verdad que lamentable. Creo que hay que buscarle la vuelta, no es que las nuevas tecnologías sean malas, pero por ahí sí ver, yo sobre todo, viste, te decía que tengo una nena de 10 años y siempre reniego y trato de decir, limitarlo, aunque sea decir, bueno, mira, de tal hora a tal hora no, o lo usás en este horario. Si vos le dijeras a tu nena de 10 años lo que te decía vos tu madre, ¿qué pensás que ocurriría? Se lo he bueno, Se va de la casa. una vez la mandé a la pieza a reflexionar sobre lo que había hecho, no me acuerdo qué macana se había mandado, y estuvo unos 5 minutos en la pieza y abrió la puerta así tímidamente y asoma la cabeza y me dice, mami, ¿qué es reflexionar? Entonces ahí me di cuenta que por ahí también el lenguaje que uno usa no siempre es el adecuado. Había estado reflexionando sobre una palabra que no entendía, pero bueno, había dado finalmente algún resultado. No tiene el mismo impacto. Yo creo que hoy el castigo más bien es decir, te limito o te saco un rato el celu o te saco un rato la televisión. Por ahí tienen mayor efecto hoy en los chicos que aquello que hacía mi mamá, que en mí dio, o sea, yo hoy lo agradezco porque entiendo que los padres tenemos la obligación de corregir algunas cuestiones en los hijos, pero también lo agradezco por la formación que me dio ese acceso. Después ya de adolescente tuve mucho tiempo leyendo lo que nos ofrecían en el secundario, también lo que nos presentaban en el secundario como material de lectura, que eran más tirando a novelas justamente para adolescentes de aquella época, Claro. no sé si hoy darían o no resultado, pero que también ayudaba mucho. Había otra... Estudiaban a Becker, por ejemplo, el siglo Sí, II español. sí, sí, Ahí sí, también sí. te motivaron esas Sí, rimas. Becker era, a mí de adolescente me fascinaba. Coplas para la muerte de mi padre, por ejemplo. Sí. En realidad, todo ese conjunto de escritores de esa época española eran deslumbrantes para mi mente adolescente, por lo menos, pero yo los había descubierto en mi casa. No sé si en el colegio, no recuerdo que en el colegio fuera, quizás sí alguna mención, pero no me Claro. acuerdo que hayan sido material de estudio. Y en materia de estudio, ¿se estudian bien los autores argentinos en su totalidad o nos hemos acotado a estudiar, por ejemplo, a Hernández? ¿No habría que avanzar más en el conocimiento de todo ese gran conjunto de literatos nuestros? Yo, por ejemplo, uno de los grandes
autores que admiro profundamente, que hasta envidio sanamente, si es que existe esa cuestión de envidiar sanamente. ¿Viste cuando vos lees algo y decís, yo como escritora lo leo y digo, quisiera algún día escribir algo de esta calidad, de este calibre literario? Es Scalabrini Ortiz o Leopoldo Marechal, claro, por ejemplo, en cosas distintas. En cuanto a literatura de alto vuelo metafórico, me quedo con Marechal, por supuesto. Adán. Sí, bueno, a mí Marechal es una persona que me marcó. Ay, sí, es de mi adolescencia. Marechal sí es de mi adolescencia. Creo haberlo descubierto también por algún familiar, pero no recuerdo quién me regaló Megafón en la guerra. Ajá. Ese fue el primer libro de Marechal. No lo recordaba, lo estoy recordando ahora. Fue un ejemplar de Megafón en la guerra. Y después me decías Scalabrini Ortiz también. Sí, Scalabrini también me llegó en mi adolescencia. Hablando de escritores, sí, argentinos, correcto, que por ahí no tienen o no han tenido la trascendencia, pero hay mucha gente que te dice Borges. Y yo con Borges tengo una relación amor-odio, porque hablando como escritor, exclusivamente sí, como escritor, me parece un tipo muy sagaz, muy inteligente, pero con un tipo de literatura difícil de acceder. Para el lector común, porque es complicado. Tiene un costado que vos tenés que estar muy en ese círculo como para poder realmente llegar al disfrute de la lectura, que no lo tiene Marechal. Marechal te pega en el pecho, claro, desde la primer página. Y digo, más allá de lo ideológico, por supuesto, porque a mí hasta incluso me divierte el contrapunto, siendo una militante del Partido Peronista, me divierte el contrapunto que tenía Borges con el peronismo, porque eran contrapuntos inteligentes, eran valiosos, eran disfrutables. Pero como escritor, si yo tuviera que decir, che, ¿con quién te quedás? Te tenés que ir a un lugar donde no tenés acceso a internet, donde no tenés acceso a descargar o a leer por internet alguna obra o lo que sea, y te podés llevar X cantidad de libros. No sé si sería uno de los autores que elegiría. Aquí, días atrás, Ken Follett, autor de títulos que han tenido gran cantidad de ventas, ¿no? Impresionante, uno de estos autores que hacen los bestsellers, decía que los premios Nobel de Literatura parten de otra idea a la hora de ser evaluados, que es más bien si dan o no respuestas a una exigencia intelectual. Él, en cambio, hace otro tipo de productos, son más masivos, en fin. En este sentido, ¿te parece que hay una literatura a lo mejor más acotada, un plano más cerrado, y que en ese sentido vos te gusta recorrer otro camino, más una literatura más abierta, más llana, más accesible? Sí, seguramente, como en toda rama del arte, hay una parte que es más popular, y hay escalones. Pasa con la música, pasa con el arte, pasa... no sé, hay grandes artistas, a lo mejor vamos a la gráfica o a la pintura. No todos comprenden un arte abstracto, y sí un arte realista, quizás. Claro. Entonces el impacto obviamente no va a ser en los distintos círculos, no va a ser el mismo. A mí me gusta lo popular, a mí me gusta la charla de café profunda. Muchas veces se confunde popular con chabacano, yo no estoy de acuerdo en eso, menos en nuestra cultura. Aparte, no estás hablando de niveles de calidad, o sea, puede ser intelectual, popular, elitista, más abierto, pero la calidad es un concepto que pasa por otro nivel. Sí, exactamente, eso lo corta. Porque algunos confunden, ¿no? Es para pocos, es de alta calidad, y a lo mejor... No, para nada. Puede haber de alta y de baja calidad en cualquiera de los estratos. El tema es quién accede por ahí a la música de cámara. La música clásica seguramente es excelsa, pero no creo nunca que vaya a lograr la masividad, claro, de una música folclórica, por ejemplo, que llega más al pueblo. Ahora también se puede tocar folclore de calidad o no, se puede tener buenas letras o no, se puede afinar o desafinar, o se puede tener una instrumentación maravillosa o no.
no pasa por el lado de la calidad, sino que pasa por lo que consume masivamente el pueblo, y eso tiene que ver con nuestra cultura, y yo soy una defensora de nuestra cultura. Ahí aparece tu compromiso, ¿no? Sin ir en detrimento de otros círculos. Me parece fantástico que si uno puede pertenecer y disfrutar de otros círculos, lo haga. Pero no me gusta que ninguno de los dos denigre al otro, digamos, correcto, sector. Está bien. Y sí, ahí me ubico más en lo popular. Si bien me gusta mucho usar metáforas, me gustan las imágenes sensoriales, trato de usar el lenguaje accesible, trato de no usar vocablos por ahí que no sean muy de uso común, aunque algunos incorporo, porque también me gusta esto de que decir, che, pero que no sea el texto trabado, que no sea un claro, texto que lo tengas que leer al lado del diccionario. Es de fácil lectura lo que haces, pero a la vez exhibe profundidad, lo cual no es fácil, porque uno percibe en lo que escribís que hay un hondo contenido emotivo, por ejemplo, o de trasfondos que se pueden estudiar desde distintos lugares, de distintas disciplinas, pero todo escrito con sencillez. Eso le da un valor agregado, me parece, a lo que estás haciendo. Te sale natural eso. Sí, eso es un ejercicio que tiene que ver quizás más que en los textos más largos. De todos modos, yo no soy escritora de textos largos, no soy novelista, por ejemplo. Me encantaría por ahí escribir una novela, pero lo he intentado y tengo algunas, pero ya me resulta un poquito más trabajoso, más de dejarlas un rato y volver y releerlas para ver a dónde puedo encajar un extra, digamos, algún párrafo, alguna descripción, algo que me lleve a un texto un poquito más largo. Soy más bien, me gusta más, disfruto más el relato corto, en lo que es prosa, el cuento, digamos, y en lo que es poesía, casi exclusivamente te diría que escribo con la idea de que algún día pueda tener música. ¿La tengo o no? Ajá. Va por otro camino. Eso depende de si a algún músico le gusta o me ofrece. He hecho el camino inverso también. Hay músicos que me han mandado alguna melodía para que yo escriba sobre ella. Entonces, en ese caso, sí, directamente ya trabajás con la idea y con la idea de que sea una samba o una chacarera o un guayno. Pero cuando escribo sin una base musical, he tomado mucho el ejercicio y me he adaptado a pensarlo como si fuera una letra de una canción, y eso te lleva por ahí a buscar esa mirada sensible que tiene nuestro folclore, que claro, me encanta intentar reflejar y que no se pierda. Bueno, artistas maravillosos, letras maravillosas, y ahí aparece el tango también con escritores enormes, así que cuánta riqueza que hay. En esto que tiene que ver lo que fuiste haciendo desde chica, llega la publicación, la primera publicación y estas actuales. ¿Qué has hecho? ¿Qué síntesis puedes hacer en cuanto a publicaciones? Bueno, como publicaciones tengo editados 4 libros, 2 con el camino convencional, digamos, con una editorial que tomó el material y lo llevó a imprenta e hizo todos los pasos intermedios que realmente, si alguien quiere algún día se los cuento porque es un dolor de cabeza. Todo lo que, corrección, diagramación, corrección, porque la corrección la gente por ahí interpreta que es, no tiene errores ortográficos. Claro. No, mentira. Después hay gramatical, de estilo, la duración de los capítulos, la coherencia, el hilo narrativo, porque aunque uno lo crea un libro, lo puedes armar y desarmar como un rompecabezas y con el mismo texto armar un hilo conductor diferente. A ver, estas historias que a lo mejor empiezan el primer capítulo lo podría llegar a poner quizás en el final. Los policiales, por ejemplo, normalmente arrancan con el muerto y después hacen la investigación, o sea, y en esa investigación reconstruyen un pasado. Y tenés otras historias que son más lineales y que arrancan de hoy y van hacia, o sea, siguen una línea cronológica. Todas esas cuestiones, cuando vos estás escribiendo, a veces las mezclas o no tenés muy claro el camino, y cuando ya llegás a una cierta cantidad de material lo tenés que definir. Decir, bueno, a ver, ¿para dónde sigue esta historia? Correcto. Y ahí surgieron entonces 4 publicaciones. 4. 2 que tienen que ver con mi actividad militante, que esas son las que tomaba un editorial de un amigo, y
dos que tienen que ver con mi visión de la militancia, no con mi actividad militante en realidad, y dos novelas de ficción. Las novelas de ficción están editadas en un formato de digital que se pueden comprar en papel, pero con este sistema de impresión a demanda que hay ahora, o sea que el que quiera puede ingresar y comprarlo y a la semana tenés el libro en tu casa, que está muy bueno, eso no existía ¿Cómo antes. aparecen para que la gente pueda acceder? ¿Te acordás? En la página es Autores Editores y bueno, después si pones un grafo o algo con mi apellido, porque pobre gente, hay que escribir Jauregui, Saar, sin equivocarse. Claro, pero Autores y Editores. Autores Editores es la página donde la recomiendo para aquellos escritores que quizás tienen material y no quieren pasar o no entienden o no saben cómo pasar por todo este proceso que aparte tiene un costo económico. Claro. Llegar a imprenta tiene un costo económico. En este caso vos podés subir tu manuscrito, te dan una serie de instrucciones, por supuesto, para el tema de diagramación y demás. Yo después te voy a pasar el link si vos querés, como para que a lo mejor edites y puedas poner el proceso y demás. Te dan, es una especie de Amazon que también te da esta posibilidad, con la diferencia de que Amazon puntualmente tiene la desventaja que tenés que pagar en dólares porque no está acá en Argentina y el costo del envío encarece. Además de que el pago es en dólares, se encarece el envío. Esto es acá, en Argentina, y a la semana por correo argentino tenés el ejemplar en tu casa. Hasta incluso tenés la opción de tildarlo para que no sea público. Mucha gente quiere tener sus escritos en un libro, a lo mejor, o alguna antología de poesías o de cuentos, y te da la posibilidad de tenerlo en un formato de libro de papel muy prolijito, muy bien editado, con una linda encuadernación. La verdad que lo recomiendo. ¿Y llega entonces esta quinta publicación, sería así? Esta es la cuarta. O la cuarta. Cielo del Olvido es la cuarta. Cielo del Olvido. Cielo Acá del estamos Olvido, realmente con este trabajo. Cielo del Olvido, relatos de amor y lucha durante la primera resistencia. Cielo del Olvido, danos una síntesis de lo que estás queriendo expresar, o la historia relatás en Cielo del Olvido. Uno lo mira como un hijo, ¿viste? Un libro. Cielo del Olvido surgió de la necesidad que sentí en un momento de contar la historia del héroe colectivo que llevamos, que camina entre nosotros, que somos nosotros mismos. De bajarlo de la estatua, del bronce, del mármol, de esa cuestión tan de, ay, qué difícil que es ser un héroe, entonces nos quedamos en casa y no luchamos. No, mentira. Nuestra historia está repleta de ejemplos de gente común y corriente, laburantes, gente como nosotros, laburantes, estudiantes, padres de familia, madres de familia, docentes que aportaron su granito de arena para torcer alguna historia injusta, para protestar, para luchar por derechos. Para luchar por nuestros derechos. Que cada tanto surja, y es normal, algún representante de estas masas que se ponga en la cabeza, no quiere decir que esas masas sean inexistentes, mucho menos innecesarias. Nadie es líder de un ejército de nada. Tiene que estar ese clamor popular detrás. Y Cielo del Olvido habla de la resistencia después del 55, habla de pequeños actos de protesta, de sabotaje, donde la gente mostraba su descontento. A mí me encantó, hablando con compañeros de otra época, incluso algunos hijos de protagonistas de estas historias que las guardaban, que se van pasando en su familia como un tesoro. Me encantó una que se da en el corazón del conurbano bonaerense, donde no tenés el acceso como nosotros acá, que tenés una perforación con una bomba o con un bombeador en tu casa, sino que hablamos de lugares, de muchos edificios en donde el tema del consumo de agua, cuando es verano, cuando hay alguna pérdida o algo, genera un inconveniente real. Y después de la caída del derrocamiento de Perón en el 55, durante mucho tiempo una serie de amas de casa, porque en esa época también todavía estaba muy arraigada la estructura familiar, en donde generalmente la mujer quedaba en la casa criando los chicos y demás, y el hombre trabajaba. Entonces a esa hora estaban las mujeres en la casa y se habían puesto de acuerdo. Pero fíjate la masividad, la simpleza de la idea y la masividad. Todas a las 20, 30 horas abrían todas las canillas de la casa y hasta tiraban la cadena para dejar sin presión de agua a todo un sector enorme de la ciudad. Fíjate la simpleza, la coordinación, la organización
y el objetivo común que tenían. Claro. Para lograr de un acto tan simple generar un acto de protesta. Y lo hicieron durante meses. Y no podían detectar por qué pasaba. Claro, este libro se nutre de esas historias. De ese tipo de historias, de los actos relámpago, de los volantes mariposa hechos en un minógrafo en un sótano, de las pintadas con humo negro rapidísimo, hasta historias de amor que van surgiendo, porque son personas comunes y porque el amor tiene que ver con esto. De un poeta que tuve que inventar por ahí para que me haga para que escriba algunos versos populares, porque la gente muchas veces buscaba palabras claves o cifraban todo un código de comunicación para no ser reprimidos, y tiene que ver con el ingenio popular y tiene que ver con esta cuestión de reconocerse sin conocerse personalmente. Por eso el símbolo del no me olvides, de una florcita celeste muy pequeñita que la Resistencia usaba en la solapa o en algún lugar visible. Es una florcita mínima, humilde, chiquitita, que Cristina Rosario me regaló una plantita después del libro, así que aprovecho y agradecerle a Cristina porque ahora tengo No me olvides en casa. Que tenía que ver con esa cuestión de reconocernos entre nosotros, de la gente tenía esas marcas, esas pequeñas cuestiones que hacían que supieran a quién podían necesitar ayudar o prestar atención a algunas cuestiones. Amas de casa que se ponían de acuerdo para iniciar una discusión en un subte o en una verdulería, en donde hacían un acto de teatro, teatralizaban. Una defendía a lo mejor al peronismo y la otra, teatralizando, discutía al golpe de Estado. Fingían esa pelea y se iban, pero instalaban el tema de discusión. O sea, era instalar el tema. Es una cosa maravillosa. Desde lo colectivo la resistencia fue lo más maravilloso. Yo creo que, por favor, psicólogos sociales, antropólogos, deberían estudiar con más profundidad qué nos pasó culturalmente en esa etapa para que en poblaciones distantes, gente que no se conocía, sin los medios de comunicación que tenemos hoy, no había WhatsApp, no había un montón de cosas, lograban cuestiones colectivas que se replicaban y que se extendían durante kilómetros y que abarcaban casi toda la patria. Parecen haberse perdido esos valores, ¿no? Esa actitud. Quizás la simpleza o la facilidad que nos dan las redes y ciertos medios nos hacen pensar que con eso es suficiente. Y también nos hacen quizás sentir más expuestos o más impunes, muchas veces, lamentablemente. Yo veo con tristeza muchas veces que se repliquen noticias falsas o se insulte a una persona por pensar diferente, desde la impunidad que te da el hecho de no estar cara a cara. Claro. Yo creo que si yo agarro cualquier hilo de Facebook, por nombrar cualquier red social ahora, de alguna polémica, vamos a suponer, gente que opina a favor y en contra del gobierno actual, por decirte cualquier cosa, y leemos esos comentarios y junto a 3 o 4 de esas personas con comentarios antagónicos en una mesa de café, no se animarían jamás, hasta incluso por una cuestión de decencia y humanidad, a decirse en la cara lo que se dicen por redes. Es una actitud muy de cobardes, se refugian detrás del anonimato, ¿no? Y agreden. Pero además, independientemente de si estoy de acuerdo o no con alguna opinión, hablo del respeto de la argumentación y de la forma en que nos dirigimos a nuestros prójimos. Qué bueno que lo que decís. Muy bueno lo que decís. Muy bueno lo que contás de tu historia. Muy bueno Cielo del Olvido como una realización que, por supuesto, ha tenido una muy buena recepción. Y bueno, felicitarte y a seguir además publicando en las redes, porque están siempre esas poesías, esas publicaciones que sé que realmente son muy bien aceptadas, porque se multiplican los likes, ¿eh? Sí, la verdad que tengo mi club de fans de 5 seguidores, que si me escriben al privado les regalo un libro después. Sí, realmente es muy gratificante, porque uno lo que busca es eso, es llegar, es tocar alguna fibra de los demás. Esto de que la gente se siente identificada o que te diga, me hiciste acordar a... tengo algunos temas a los que siempre vuelvo porque me gustan. Por ejemplo, yo tuve una infancia muy feliz y creo realmente en esa
en eso de que la patria es la infancia del hombre, así que me vuelvo muchas veces con algunos temas de aquella infancia que añoro y que me gustaría verla reflejada en los chicos en algunas cosas. Nosotros jugábamos con barriletes, jugábamos con autitos, jugábamos con nuestras mascotas, con nuestros perros, jugábamos con los chicos del barrio. Era una época también donde no había tantas preocupaciones y salíamos después de hacer la tarea y tomar la leche, salíamos a jugar hasta que mamá nos pegaba el grito o algún vecino nos llevaba de la oreja hasta la puerta de casa porque nos habíamos mandado alguna macana. Y había ese trato familiar también. Los vecinos nuestros eran como si fueran de la familia. Sí. Nos conocían, nos retaban, nadie se ofendía porque nos hubiera retado. Al contrario, no decíamos que nos habían retado porque nos volvían a duplicaba el reto. Teníamos una infancia, yo no me voy a poner en esa cuestión de decir si era mejor, si es peor, pero que yo sinceramente sí la añoro y me gustaría que muchas de las generaciones nuevas la pudiera disfrutar desde ese lugar de inocencia, de juego, de ternura, y también desde ese lugar social que también creo que se perdió. Esto que yo te dije recién, los vecinos eran como era familia, no existía el no te metas. Si nosotros nos estábamos mandando una macana y nos estábamos poniendo en riesgo, por ejemplo, o estábamos haciendo algo indebido, los vecinos se metían. Socialmente entendíamos que los adultos teníamos que corregir a los menores, acompañarlos y cuidarlos. Nadie dejaba que un chico jugara con algo peligroso, por ejemplo, y no hacía nada porque no era su hijo. No importa que no sea tu hijo, el pibe está por hacer algo que puede lastimar. Sí. O está por romper algo, o está rompiendo algo del espacio público, el vandalismo, por ejemplo, que tan lamentablemente se ve ahora y nos va deteriorando el patrimonio que es de todos. Antes era condenado y castigado. Ahora los chicos quizás pintan con un aerosol o rompen algo a la vista de todos y a nadie dice nada, parece no importar. Creo que eso también deberíamos empezar a trabajarlo, a contarlo, a hablarlo y a mejorarlo. Hay cosas a donde hay lugares a donde hay que volver. Muchísimas gracias. A vos.